Bueno, muy buenas las imágenes. Yo voy a tomar algunas por una cuestión de que tardan en subir los videos. Ustedes piensen que los videos tardan aproximadamente de 7 a 10 horas para subir. Así que desde que yo los termino de hacer, primero los armo y los diseño y después los mando a subir, los pongo a subir. Y aparte que este año, por primera vez, YouTube, a diferencia del año pasado, nos permite subir videos de más de 10 minutos. Entonces eso también los hace más pesados. El año pasado no podíamos subir, si llegaba a tener más de 10 minutos, no te lo permitía subir, salvo que pagaras. Y bueno, vieron, ya pago Google, ya pago Gmail en dólares, no voy a pagar YouTube también. Bien, y mi sueldo es en pesos. Bien, ¿qué podríamos observar? Me pareció muy bueno. Uno de los ejes que nosotros trabajamos en Introducción al Análisis es justamente la percepción. Y a percibir se aprende. Y de nada me sirve a mí, y eso por eso les agradezco mucho cómo van trabajando sin cuestionar que no hay el cómo hacer, es decir, cómo se lanzan al ruedo, y eso lo valoro en la percepción, ¿no? He tenido otros años en donde estudiantes querían que les diera la receta, y el trabajo para que realmente sea un aprendizaje es el descubrimiento. Después hacemos la teoría, pero por ahora es esto del descubrir, y empezar a construir y a tomar conciencia de nuestra percepción. Así que les súper agradezco que se lancen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo acá recuperé algunas de las imágenes que jugaron con los marcos. Y me parece interesante lo que hace Paula. Paula juega con un formato rectangular. ¿Y qué pasa en esta imagen, ¿no? Entonces yo acá le voy a sumar lo que sería un mapa conceptual, ¿no? Hay que pensar que la imagen tiene una estructura, como las casas. ¿Vieron que una casa tiene una estructura? A veces no sé si le han pasado, cuando uno quiere refaccionar la casa y quiere tirar paredes, viene el constructor y te dice, no, esa pared no se puede tirar porque es una pared estructural, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esas vigas famosas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven cuando se construye una casa, cualquier cosa, se empieza por las columnas. Esas columnas son las que están soportando la casa. El resto de las paredes funcionan como separación, ¿no? Porque puedo poner pared o puedo poner vidrio, ¿no? O puede no estar esa pared, pero el techo no se me va a caer, ¿no? Entonces, esa estructura que está en la casa pero que no se ve, esa idea de estructura, de cantidad de elementos que se unen para sostener una vivienda, la vamos a llevar a la imagen, ¿no? Hay una serie de elementos que se unen para sostener y dar cuerpo a la imagen, pero de los cuales no somos conscientes y no los vemos. Pero, como somos seres culturales y seres que hemos aprendido a ver, aunque nadie nos haya enseñado, tenemos un modo de ver que surge en ciertas épocas y que se instala. Entonces, la manera de estructurar una imagen es una manera aprendida. Y me gustaban estos dos. Las dos imágenes, tanto la Eugenia Bordón del 2021 como la de Paula Rodríguez, juegan con el mismo formato. Pero, ¿qué pasa si yo marco las medias y las diagonales? Es decir, marco el marco de encierro, marco las medias y marco las diagonales. Y ustedes me
me van a decir qué es lo que entran a ver. Si yo marco la media, diríamos, vertical, en el Eugenia Bordón auténtico, ustedes dirían, bueno, está bastante centrada, si yo tomo en cuenta solo el objeto del mate, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo empiezo a jugar con otras líneas paralelas a esta línea vertical? ¿Y qué me pasa cuando marco la media en el de Paula Rodríguez? Fíjense que en el de Paula Rodríguez da una sensación, a diferencia del el objeto en el de Eugenia Bordón, de desfase, ¿no? Al no estar justo centrado, la sensación que produce es de inestabilidad, ¿no? No está justo en el medio, ¿no? No hay simetría, no hay igualdad de peso visual. Ya vamos a hablar, a ver qué es eso, ¿no? Fíjense solamente marcando las medias verticales. ¿Qué pasa si marco la media horizontal? En ambas, el peso, diríamos, en el margen superior, en el caso de Paula, no sucede nada. Entonces, el peso es decir, todo lo que sucede, todo lo que me cuenta, todo aquello en donde pasa algo, es en el margen inferior. En cambio, en el de Paula, si bien en el margen inferior suceden muchas cosas, está la representación del mate, está esa base que le puso blanca, en el margen superior, diríamos, no deja, no es tan liviano, ¿no?, como el de Paula. ¿Por qué? Se ve esas líneas del fondo, aparecen dos líneas marcadas en el fondo, luego la sombra representada, que ahí hace un juego muy interesante, y fíjense la diagonal que empieza a marcar esa bombilla, ¿no? Entonces, algo me está contando en ese margen superior, ¿no? Por lo tanto, empieza a tener un mayor dinamismo entre el margen superior y el margen inferior. Sin embargo, el margen inferior, en ambos casos, es más pesado, es decir, pasan más cosas, ¿no? Sin embargo, a nivel de cómo es que... Bueno, ahora sigo en la próxima, me queda muy largo. Bien, acá me parece interesante. Primero porque jugamos con dos formas, una en círculo, se le llama tondo, para que se vayan acostumbrando. Toma el nombre de un tipo de ventanas circulares que existían. La usaba mucho... después les voy a compartir algunas imágenes que usan este tipo de formato, que es la circular. La circular, si ustedes se fijan, va a generar esta sensación de que todas las distancias son equidistantes al centro. Entonces, eso me permite jugar dándole una mayor, diríamos, un formato más interesante y jugar con la misma sensación o una sensación similar a la que produce un formato cuadrado, porque el formato cuadrado me pasa lo mismo, es decir, voy a tener un centro equidistante, lo de vuelta como lo de vuelta. Y me parecía interesante jugar esta imagen en tono de Bárbara con la imagen de Paula, en donde elige ubicar, sería un óvalo, ¿no? Y el óvalo, a diferencia del círculo, es inestable de por sí. ¿Por qué? Porque no hay una misma distancia entre todos sus márgenes y el centro.
que sí se da en el círculo, parece clase de geometría. Bueno, pero fíjense, incluso acá me parecía interesante porque Paula lo ubica ya, que sería como el rectángulo, ¿no? Ya no en forma vertical, sino en forma paisada a su óvalo. Entonces, este óvalo, fíjense que refuerza, ¿no? El formato refuerza, dialoga con la tendencia a la horizontalidad de su objeto, de la figura, ¿no? Del objeto que está representado, del objeto que yo quiero mover, ¿no? Fíjense, lo mismo, si marco las medias, obviamente que la media horizontal me va a marcar un mayor peso en el margen inferior que en el margen superior, y a su vez refuerza la dirección que marca el objeto con la dirección que marca el marco de encierro. No sé si lo alcanzan a ver, me parece súper interesante. Y por el lado de la imagen de Bárbara, que me pareció interesante que estén esos pinceles ahí, porque sin esos pinceles dice otra cosa ese objeto, esa imagen, aparece, fíjense, nos hace un juego, yo no sé si lo hizo queriendo o no, porque aparece este semicírculo negro, esa línea negra sobre el margen derecho, ¿no? Probablemente que sea parte del marco o no, no sé, pero ese medio círculo negro, ¿no? Me viene a poner en tensión el círculo, ¿no? Que me parece ella quería representar. Entonces, no sé si es la sombra, no sé qué es, pero ese círculo negro, fíjense qué pasaría si ese círculo negro no estuviera. Hagan el juego de mirarlo, ¿no? Sería mucho más, daría una mayor sensación de estabilidad, pero al aparecer ese círculo negro, ya rompe esa estabilidad, ese equilibrio, esa pasividad que observaría en ese formato en tondo, ¿no? ¿Alcanzan a observar? Y bueno, y la imagen, entonces, el objeto representado, si yo observo solo lo blanco y marco como marco de encierro solo lo que tiene fondo blanco, o fondo claro, un gris claro, diríamos, ese fondo, esa imagen que observo, estaría equilibrada. Pero observándola con este medio círculo negro, el objeto no queda equilibrado. Entonces, como nos pasaba en la imagen anterior, ¿no? Del rectángulo de Paula, ¿no? En donde el cacharro, el objeto representado, no estaba justo en el centro. Y aparte, por una concepción de reglas de percepción, todo aquello que se tiende a ir más a la derecha pesa más que lo que está más hacia la izquierda, ¿no? Esto es parte de la sintaxis de la imagen, ¿no? Entonces se vuelve también más pesado, da la sensación de que pesa más la imagen, lo que está hacia la derecha que lo que está hacia la izquierda. Y fíjense qué pasa con las formas, qué pasa cuando una forma es más bien cerrada y cuando una forma se me abre. ¡Ay, cuántas cosas que hay que ver!